antes de que se me olvide, Angélica, listo, Sí. arrancamos a grabar y arrancamos entonces con nuestra cuarta conferencia. Con esta ya terminamos este ciclo de conferencia que denominamos arquitectura durante COVID. Durante el COVID, nuestra charla de hoy se llama Análisis Espacial para la Atención de la Salud Mental en Buenaventura y va a estar dirigida o encabezada por la arquitecta Angélica Marín, especialista en gerencia de construcciones y magíster en diseño, gestión y dirección de proyectos. Acompañada del profesor y arquitecto Marco Preciado, arquitecto de la Universidad de La Salle, y con un especialista externo, la señora Rosa Vanessa Arboleda, que es psicóloga, especialista en administración pública y magíster en educación y desarrollo humano. Y tenemos también la participación en este proyecto de un arquitecto egresado, el arquitecto Daniel Antonio Alzate, que es especialista en gestión de proyectos e innovación. También es bueno aportar de que tenemos el acompañamiento de 4 estudiantes que pertenecen al grupo de trabajo de Angélica, la señorita Mónica Andrea Díaz Múnera, Valeria Montaño Minota y los estudiantes de investigación de semillero Ronald Viveros y Dicy Marcela Luna. La metodología es la de siempre. Vamos a arrancar con la charla. Ya te doy, Marquito, para que puedas compartir la información. Arrancan ustedes, señores expositores. No sé ustedes cómo tengan cuadrado. Ya ustedes me dirán. Primero Angélica, luego Marco, luego la doctora y luego Daniel. Ustedes verán. Sí. Tenemos 1 hora aproximadamente para la charla y los últimos 20 minutos para las preguntas finales. A los que nos acompañan hoy, agradecerles por estar con nosotros, por apoyarnos en esta ardua tarea de compartir estos aprendizajes. Aclaro que esto es un proyecto que está en curso en el momento y no es un proyecto terminado, lo están elaborando en este momento. Y pues nada, darles nuevamente la bienvenida y las preguntas, por favor, las anotan o me las anotan en el chat, me las escriben en el chat. Y al final, apenas ellos terminen la exposición, arrancamos con el ciclo de preguntas. ¿Estamos? Entonces, nada, ya te doy la palabra entonces, Angélica y Marco Antonio. Te voy a buscar aquí, Marco, para darte la... ¿Con qué nombre apareces, Marquitos? Listo, Angélica. Marco Antonio. Ya te vi. Bueno, yo pues voy a tomarme Angélica, hacer una breve presentación porque pues realmente yo voy a estar en ojo, ¿no? Yo voy a estar encargado de la presentación. Los que van a hacer la exposición son la profesora Angélica, la psicóloga Rosa y el arquitecto Daniel Alzate. Sigue, Angélica. Ok, bueno, entonces proyectemos. De todas formas, primero pues ya veo que tenemos 50 participantes. Muchas gracias, Gemay, por habernos invitado para presentar esta investigación denominada Análisis Espacial para atender la salud mental en Buenaventura. Y gracias a todos los que se disponen en este momento a escucharnos. Bueno, en cuanto a los participantes, ya Gemay hizo una presentación, con lo cual podemos ir avanzando. Es un equipo interdisciplinario entre arquitectos y en este momento tenemos la psicóloga Rosa Vanessa. El orden de la exposición, como dice Marco, voy a iniciar, continúa Rosa y termina Daniel. Bueno, en el programa de arquitectura tenemos 4 líneas de investigación. Son la línea ambiental, la de ciudad, de patrimonio y la tecnológica. Este proyecto se enmarca dentro de la línea de ciudad que busca resolver problemas urbanos y sociales desde la arquitectura. El grupo de investigación que realiza este proyecto se llama Composición y Forma Arquitectónica y el objetivo principal es generar proyectos que generen bienestar a la comunidad. A continuación presentamos la introducción para contextualizar la investigación.
Como marco legal tomamos el artículo 49 de la Constitución Nacional, que garantiza el cuidado integral de la salud, y la Ley 1616 de 2013, que garantiza el derecho pleno a la salud mental. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, 450 millones de personas en el mundo sufren de un trastorno mental o de conducta, y 1 millón de personas se suicidan cada año. En Colombia, 2 de cada 5 personas presentan alguna vez en su vida un trastorno mental, haciendo pertinente que desde la arquitectura se generen este tipo de proyectos. Considerando la encuesta nacional del Observatorio de Salud Mental en Colombia, los mayores indicadores se presentan en Bogotá y la región pacífica, siendo sustento eso para este proyecto de investigación. El gráfico que encontramos en la mano derecha lo hemos realizado teniendo como base información de la Organización Mundial de la Salud, donde debemos reconocer que cualquier persona puede presentar un evento de salud mental en algún momento de su vida. Y en esto influyen la manera como interactúan sus particularidades genéticas, congénitas, biológicas, históricas, sociales, familiares y psicológicas. Es importante demarcar en la siguiente diapositiva el problema sobre el cual planteamos esta investigación. Aquí exponemos 3 elementos o 3 situaciones fundamentales que le dan como sustento al proyecto. La primera tiene que ver con el contexto, la segunda con el déficit en atención en salud mental y la tercera tiene que ver con la carga social. El contexto, consideramos nosotros que nuestra ciudad tiene una dinámica social compleja y en el mayor de los casos se caracteriza por el desempleo, el desplazamiento forzado, tanto en zona rural como en zona urbana, desde 1996 aproximadamente, conductas extorsionistas de bandas al margen de la ley y altos índices de abuso sexual en adultos y menores, drogadicción, entre otras situaciones que producen estrés y violencia intrafamiliar. Todo ese contexto y lo que acabo de describir deriva en situaciones como la depresión, ansiedad, inestabilidad emocional, insomnios, angustias, miedos, fobias, paranoias, trastornos de género y hasta suicidios. Es importante decir que el contexto convierte a muchas personas en sociópatas, que son personas que aunque su condición no es genética, es el mismo contexto y el déficit de atención que las convierte en personas agresivas, antisociales y hostiles. Ahora en la segunda situación que vamos a describir, tiene que ver con el déficit de atención. Aquí vemos conforme pasa el tiempo y más con la pandemia que estamos viviendo en este momento, la necesidad de implementar en la ciudad un centro para la atención integral de la salud mental. Datos de la Organización Mundial de la Salud demuestran que en países desarrollados entre el 30 y 56% de la población recibe tratamiento y en países en desarrollo como Colombia solo el 9% logra acceder al servicio. En este caso pues del Pacífico, el lugar más cercano está en la ciudad de Cali y es el hospital psiquiátrico, y pues muchas familias no pueden acceder a ese servicio por la distancia, por temas económicos, de desplazamiento, etc. Entonces, toda esta situación del contexto y el déficit de atención, lo que genera finalmente es una carga para la sociedad. Pues las enfermedades neurodegenerativas y neuropsiquiátricas generan reducción de funcionalidad y calidad de vida de los pacientes. Sumado a esto, las familias deben cambiar sus estilos de vida para atender dicha condición, siendo importante mitigar dicha vulnerabilidad con espacios y actividades que dinamicen las vidas de estas familias, pues los cuidadores fácilmente pasan a ser pacientes.
Ahora vamos a hablar un poco del alcance de esta investigación. Nosotros hemos proyectado 3 etapas para desarrollarla y la que vamos a presentar, o el proyecto que vamos a presentar, corresponde a la primera fase. La primera fase es un estudio documental que busca conocer y analizar la pertinencia de una institución de salud mental para Buenaventura. Y la idea es finalizar con una propuesta arquitectónica a nivel de esquema básico. La segunda fase tiene que ver con el anteproyecto. Aquí planteamos la elaboración de estudios preliminares para el diseño de un centro psiquiátrico para atender la población de niños, jóvenes y adultos del Pacífico. La anterior, del Pacífico. Bueno, y finalizamos con la gestión y construcción del proyecto. Para nosotros es claro que quede en la memoria de todos los asistentes que este grupo de investigación y los que estamos trabajando en este proyecto, queremos que a largo plazo, hablando de 2 años máximo, se pueda estar haciendo pues todo ese estudio de diseños preliminares para que Buenaventura realmente se dote con este tipo de servicio. A continuación, presentamos los objetivos de este proyecto. El objetivo general es mejorar las condiciones de atención en salud mental del distrito de Buenaventura y del Pacífico colombiano. Como objetivos específicos tenemos, tenemos el estudio documental. Aquí lo que queremos hacer es analizar referentes arquitectónicos de salud mental a nivel mundial y nacional que permitan entender el funcionamiento de la arquitectura hospitalaria. Obviamente, como estudio documental también nos apoyamos en todos estos referentes de la Organización Mundial de la Salud y todas estas estadísticas que hacen viable esta propuesta. Como segundo objetivo tenemos la caracterización del espacio a nivel de usos, de texturas, de relaciones espaciales y la caracterización también de los usuarios que van a estar en este centro. Y el tercer objetivo tiene que ver con el esquema básico. Aquí vamos a hacer que el proyecto, desde su esquema y de sus mismas relaciones espaciales, tengan en cuenta temas ambientales, culturales y regionales de la costa pacífica. Mavi, cuidado con el pelo, haga caso. A continuación presentamos el marco teórico. La Organización Mundial de la Salud, quien describe, analiza y propone soluciones para mejorar las condiciones de salud a nivel mundial. Genera alineamientos para atender y prevenir eventos de salud mental. El Observatorio Nacional de Salud, adscrito al Ministerio de Salud y Protección en cumplimiento de la Ley 1616 del 2013, que fue la que les enuncié anteriormente para darle marco legal a la investigación, recoge, procesa y genera información sobre salud mental a nivel nacional y territorial, datos que sustentan los indicadores más altos en Bogotá y la región pacífica. Ahora vamos a presentar a Víctor Castro, arquitecto colombiano nacido en Cartagena, quien por pura casualidad, en realidad por pura casualidad, termina en Francia, siendo hoy uno de los arquitectos más reconocidos por sus proyectos hospitalarios. Nos apoyamos en su libro La arquitectura a los pacientes, pues él denota un tono más humano al considerar que este tipo de arquitectura debe tener todas las condiciones de la hotelería. Es decir, él manifiesta que esos sitios deben ser un hotel para enfermos, que los arquitectos deben buscar disminuir la angustia y el sufrimiento de los pacientes, con el equilibrio de formas, colores, texturas y usos. Además, argumenta que el concepto de asepsia no debe limitar la calidad espacial, situación que ha sido corroborada por muchos pacientes que luego de haber estado mucho tiempo en estas clínicas han salido recuperados, agradeciendo y afirmando que esos sitios lo volvieron como suyos. Se sentían tan acogidos que en realidad eso ayudó a su recuperación.
El objetivo de Víctor es integrar la arquitectura a la terapia del paciente. Afirma que los psiquiatras y los arquitectos compartimos una visión empírica de la vida, siempre buscando, ajustando, proponiendo soluciones de manera permanente. Tomamos ahora la Academia de Neurociencia ANFA. Para nosotros ha sido de verdad difícil seleccionar este marco teórico porque nosotros hemos querido que sean temas muy perceptuales y que tengan mucha relación con el usuario, visto como el paciente y el que necesita recuperarse. Esta investigación de la Academia de Neurociencia es muy importante para nosotros porque demuestra con estudios científicos la relación que existe entre el comportamiento del cerebro y el tema espacial. Ellos demuestran que el cerebro se adapta constantemente a los entornos que vivimos. Demuestran que nuestro cerebro aprende con la percepción, la sensación y la emoción. La reacción de nuestro cerebro ante el miedo, las fobias, las paranoias, y también dicen cómo hacer que se recupere la calma ante estos episodios. Indican cómo generar a través del espacio compromiso, interés, calma y otras emociones de paz y tranquilidad en las personas, siendo muy importante para nosotros tenerlo como marco teórico en este proyecto. Ahora vamos a decir rápidamente los aportes del proyecto y tienen que ver con la caracterización del espacio. Dentro de este proceso de investigación, pues hemos encontrado mucha información, igual estamos en la etapa inicial, como lo marcó claramente Gemay, pero la idea es generar unas pautas de condiciones espaciales para este tipo de arquitectura y la conexión que existe entre estas dos profesiones. La arquitectura con todo su tema espacial, con todo su tema de organización de formas, texturas y colores, y la psiquiatría como la arquitectura del cerebro. A continuación vamos a proyectar un video de Federico Babina, artista plástico italiano, también es arquitecto, que a través de sus dibujos expresa la relación entre la arquitectura y la salud mental. Luego de este video los dejo con la doctora Rosa Vanessa Arboleda. Muchas gracias. No se escucha. No, Angie, los videos lastimosamente por este tipo de conexión no generan sonido, solamente se ve la imagen. Okay. Si no es muy largo, lo puedes ir explicando o puedes irlo redactando mientras tanto. Sí, dentro de este tema gráfico. Dale, tranquila. Ya Marco le puso sonido.
Bueno, muchas gracias, Angélica. Como pudimos ver, observar en el video, pues ahí se nos presentan algunas situaciones o enfermedades de salud mental, ¿sí? Que es cotidiano a nivel mundial. Agradecemos pues el acompañamiento a la presentación de esta propuesta que se encuentra en construcción acerca del análisis espacial para atender la salud mental en Buenaventura. Para este proceso es importante contextualizar un poco a qué nos referimos a la salud mental. ¿Sí? En este sentido, es preciso empezar a redefinir qué es la salud, que sería como la matriz precisamente de la salud mental. Y nosotros podemos, de acuerdo a la OMS, definir que la salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social del individuo, y no solamente la ausencia de enfermedad. Recordemos un poco que el ser humano es biopsicosocial, es decir, que el ser humano participa, ¿sí? Desde lo biológico, desde lo psicológico, lo social. En este sentido, no se entiende la salud como ausencia de algo solamente físico. Miren que también interviene un poco, ¿sí? La parte psicológica, la parte social, ¿sí? Que al alterarse un poco puede determinar una enfermedad o una discapacidad, ¿sí? De acuerdo a lo anterior, podemos decir que la salud mental, la salud se integra en la salud mental, la salud física y la salud social, formándose un pequeño equilibrio, ¿sí? Para garantizar ese bienestar completo que realmente se conceptúa en lo que es la salud, ese bienestar completo, equilibrado en el ser humano. Ahora bien, nosotros, ¿qué podríamos decir de qué es la salud física? Si lo resumimos un poco, podemos decir que es cuando un ser vivo se desenvuelve correctamente y no cuenta con algún tipo de afectación. ¿Y esto de qué depende? Realmente depende del estilo de vida saludable que nosotros llevemos, ¿sí? Del medio ambiente, entre otros. Ahora, si hablamos de lo que es la salud social, ¿sí? Que es uno de los pocos términos que realmente pues casi no se tocan, pero hay que darle una importancia muy significativa debido a que este se encarga o se puede evidenciar que es como el proceso de adaptación del individuo a esos contextos, ¿sí? Que viven siendo cambiantes, a esos desafíos de esos entornos, a ese relacionamiento efectivo que tiene, ¿sí? Con las demás personas, por así decirlo. Es como esa capacidad de autogestión que tiene el ser humano. Pero también es importante, y seguido vamos a presentar en la siguiente diapositiva, entonces vamos a hablar de esa salud mental, ¿sí? Vemos que la salud mental cuenta con unos criterios específicos para nosotros poder entender de cómo estamos realmente sanos en este sentido. Si bien vemos que la salud mental es el estado de bienestar donde el individuo, sí, uno, puede afrontar esas dificultades normales de la vida, ¿sí? Tiene esa capacidad resolutiva para poder, ¿sí? Enfrentar diferentes contextos o situaciones que se le presenten. A su vez, el individuo es consciente de esas capacidades, ¿sí? Con que va a enfrentar y sobre todo va a trabajar de una manera muy productiva. Sí, esa es una de las características específicas que tiene esas competencias para poder trabajar de manera productiva y que a su vez contribuye, ¿sí? A la comunidad donde esté o se encuentre en estos momentos. Esta salud mental, realmente los factores que la determinan son los factores sociales, biológicos y psicológicos. Y vean lo interesante de este ejercicio, que la salud mental de una u otra forma influye en todos los aspectos del ser humano, ¿sí? Es fundamental ese bienestar individual y ese funcionamiento eficaz de la comunidad.
Ahora bien, si hablamos de esa salud mental, vamos a la siguiente a ver cómo es eso de esas enfermedades de la salud mental. Porque si bien nosotros podemos identificar fácilmente, ¿sí?, cuando hay una enfermedad física, si nosotros vemos que nos duele la cabeza, nos duele un pie, el estómago, pues prácticamente lo identificamos porque lo podemos ver, por así decirlo. Pero cuando hablamos de una enfermedad mental, realmente hablamos de una enfermedad mental cuando detectamos esas afectaciones o esas alteraciones, tanto del pensamiento, ¿sí?, desde la percepción, desde la conducta y desde la adaptación del entorno. Cuando vemos esa alteración de pensamiento, por ejemplo, cuando existe una excesiva desorganización del pensamiento, es decir, que no puede coordinar, ¿sí?, las ideas, no puede sostener un tema porque se va de un tema a otro, ¿sí?, fácilmente, no construye unas oraciones completas, sino que se quedan a media y tiene esa capacidad de hablar, tener fugas de ideas rápidamente y que de una u otra forma no se entiende, no es coherente y no es estructurado. Eso se mira desde el fondo, y desde la forma. Cuando hablamos de esas alteraciones de percepción, recordemos un poco que la percepción es ese proceso de cómo yo organizo, ¿sí?, esos estímulos que recibo a diario, digámoslo así, por medio de nuestros sentidos. En ese orden de ideas podríamos estar hablando de esas alteraciones en pro de las alucinaciones, las ilusiones, que esas pueden ser de manera auditiva, táctiles, visuales, entre otras. También tenemos las alteraciones conductuales, ¿sí?, que hace referente también a esa forma de nuestro actuar dentro de un contexto que no va acorde, ¿sí?, sino que salimos, como lo que decimos nosotros, salimos del contexto, ¿sí? No tenemos esa capacidad de controlar esos impulsos, sino que actuamos inadecuadamente en ese contexto, ¿sí? En la adaptación al entorno, porque tenemos esa dificultad de podernos adaptar a diferentes situaciones complejas o de la vida diaria, ¿sí?, que no somos asertivos en la forma de manejarlo, de trabajarlo, de asimilarlo, ¿sí? Se nos presenta esa dificultad. Entonces, ¿qué podemos decir de las enfermedades mentales? ¿Será que a ciertas personas les da? ¿Cómo les da? Entonces, seguido vamos a mirar de que de acuerdo a muchas investigaciones, ¿sí?, que se han realizado, especialmente pues la OMS, ¿sí?, vemos que dentro de sus investigaciones podemos decir que más de la mitad de la población mundial ha padecido o tiene alguna situación, alguna enfermedad mental, ¿sí? Como puede ser depresión, esquizofrenia, trastorno de ansiedad generalizada, TOC, trastorno de ánimo, entre otros, ¿sí? Pero también se encuentra algo muy especial, por así decirlo, como resaltarlo, de que también la OMS nos habla de que entre un 10 y un 20% de los adolescentes experimentan trastornos mentales. Y mira que particularmente algunos de esos trastornos mentales que se presentan en los adolescentes, algunos se activan, por así decirlo, cuando se presenta el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Sí? Hay otra manera que también se ve un poco refleja con el índice entre que las mujeres somos más vulnerables de ansiedad o depresivos, ¿sí? Pero por las fluctuaciones también hormonales, ¿sí? Son como una de las evidencias que arrojan ciertas investigaciones y que a medida que vamos construyendo nosotros este documento de este proyecto, vamos a ir avanzando en cada uno de esos ítems específicos. Si bien nosotros podemos ver y hemos tomado como referente
algunos datos de afectación de la salud mental y lo tenemos contextualizado tanto a nivel nacional como departamental. Nosotros podemos evidenciar, de acuerdo a la gráfica, que hay unos índices muy importantes que hay que prestarle muchísima atención. Si vemos la mortalidad por lesiones infringidas, ¿sí? Estamos un índice casi llegando a la media a nivel nacional, que sería un 4.88%, como lo vemos aquí especificado. Pero si nosotros observamos un poco los intentos de suicidio, ¿sí? Nosotros empezamos a ver y evidenciar que está por encima de la media a nivel nacional. Entonces, es un porcentaje muy importante que hay que tener en cuenta, porque este es un riesgo, está latente en continuar esa tendencia, ¿sí? Si nosotros vemos que la mortalidad, ¿sí?, por trastornos mentales, sí, en Colombia está en 1.53%, pero vemos dentro del indicador que superamos con 2.73 a nivel del Valle del Cauca, ¿sí?, como lo podemos ver en la diapositiva. Asimismo, la parte de la hospitalización, vemos que 2.3 también hay una población importante que requiere, ¿sí?, ser hospitalizados porque atenta contra su vida y pueden atentar en contra de las personas que están en su entorno. Marcos. ¿Sí? Asimismo, Perdón, un momentico, mi doctora, que Marcos sacó la exposición, la presentación, a ver si la volvemos a ver. ok. Me parece Ok. que hubo un corte. Ok, puede continuar. Tranquilo, tranquilo. Esa es la tecnología, es lo que la tecnología nos hace. Muchas Sí. gracias. Entonces podemos ver de que es muy pertinente, sí, en nuestro contexto y a nivel del valle, pues se tiene que ser en Cali, pero en Buenaventura también, porque tenemos unos índices muy significativos que hay que tener en cuenta, porque apuntan, y más ahora que estamos viviendo a nivel mundial, y lo contextualizamos un poquito aquí en Buenaventura, la crisis es bastante compleja, que ayuda a tener o a generar o apalancar, digámoslo así, o a generar ciertos trastornos mentales o alguna sintomatología que también es importante tenerla en cuenta para la atención inmediata. Nosotros dentro del ejercicio también quisimos aterrizar un poco estos datos hacia Buenaventura. Estos índices de afectación los estamos mirando desde el punto de vista de suicidio para que se vea como reflejado desde a nivel departamental, nacional, y pues lo contextualizamos un poco acá en Buenaventura. Si nosotros vemos, en el año 2019 se presentaron 62 casos registrados de intentos. Estos son los que realmente se han registrado, ¿sí? Pero en su ejecución se pudieron, lastimosamente, identificar 12 personas que realizaron pues este acto, ¿sí? Y lo que lleva corrido de este año, ¿sí?, a corte de junio del 2020, vemos que hay unos intentos de 22, los registrados, ¿sí?, y perpetrados 5. ¿Esto qué nos puede mostrar? De que si a junio tenemos 22, ¿sí?, intentos registrados, pero hay una coyuntura que se nos presenta también. Inclusive la OMS, dentro de unas investigaciones, también habla de la tendencia que tiene las personas o la población mundial por muchos factores, tanto de la violencia, la crisis económica, las dinámicas familiares, el empleo, bueno, en fin, muchos factores tienden a generar este tipo de afectación en la salud mental mundial. Nosotros tenemos un contexto que inclusive la arquitecta Angélica nos comentaba, y ese es un contexto importante donde tenemos que tener en cuenta, porque lleva un índice de crecimiento, ¿sí?, de este tipo de afectación. Para complementar, le doy el paso a mi compañero
Daniel, ¿sí? Quien nos va a hablar un poco acerca de ese análisis de esos referentes que hemos evidenciado. Daniel, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Muchas gracias a usted, la doctora Rosa. Bueno, yo continúo con la explicación del análisis de referente. Y para hacer ese empalme entre la arquitectura y la salud mental, quiero citar esta frase que dice lo siguiente. Dice, la calidad del ambiente construido puede afectar el desempeño del cerebro, como la experiencia del ambiente donde se encuentran las personas puede influir en su estado emocional y en su comportamiento. Nosotros venimos de todo un contexto en cuanto a salud mental y ahorita pasamos a un análisis de referente. Entonces es importante citar esta frase porque nos muestra y nos evidencia que en parte la calidad del ambiente influye directamente en el desempeño del cerebro y en el estado emocional de las personas y por consiguiente puede influenciar el comportamiento. Entonces, para esto, pues, continúo ya con la explicación del referente, de los referentes que se van a presentar. En este caso, pues la idea es llegar a analizar 3 referentes. El primero es de la firma escandinava White Architect. La segunda es un proyecto el segundo, de Víctor Castro. Y el tercero, que es el que les voy a presentar en este momento, es un proyecto de la firma Tectura Arquitectos. Entonces, continuamos con la explicación del desarrollo de este análisis. Este análisis de referente arquitectónico va a tener una primera fase en donde se va a hacer un análisis, primeramente un 50% en aspectos técnicos y un 50% muy documental y muy científico. En la primera fase se van a analizar y a estudiar todos estos puntos de cada proyecto, empezando desde las generalidades del proyecto, el arquitecto del proyecto y qué propone este arquitecto en cuanto al desarrollo del mismo, la idea conceptual y desde la idea, la función, la forma y el programa es buscar qué propone o qué quiere el arquitecto reflejar y dar a transmitir en el proyecto. Ya en la segunda fase, continuemos, cogemos cada uno de esos componentes arquitectónicos que veíamos anteriormente, la idea, la función, la forma y el programa, y es empalmarlos con el concepto de bienestar como tal, entendiendo como un estado físico o emocional de las personas. Entonces, como les decía ahora, es prácticamente coger cada uno y entender qué propone el arquitecto para dar respuesta a estos problemas de salud mental y cómo él los ataca y los disminuye desde la arquitectura. Entonces, para eso pues se han identificado seis elementos claves a tener en cuenta para nosotros poder profundizar en este análisis y es la iluminación, cómo él utiliza la iluminación para proponer espacios sanos, espacios de bienestar, asimismo el color, asimismo el tema del manejo del ruido, la temperatura, la flexibilidad y los materiales orgánicos. Cada uno de estos elementos en conjunto pues generarían e impactarían de forma muy positiva en las personas. Y esto no es un tema subjetivo, el decir que es que yo me siento bien y cómo lo mido. O sea, en este momento ya se puede medir. En este momento ya se puede medir directamente cómo influyen los espacios en las personas. Y para eso les voy a mostrar un video que
que es el resultado de una investigación que se presentó para la ANFA. Esta investigación la presentó el señor Richard George Aum. Entonces, ¿qué hace y qué propone él en esta investigación? ¿Qué está sintiendo ahora? En ese momento puede estar sintiendo caótico. ¿Y qué estoy sintiendo ahora? En ese momento puedo estar sintiendo mucha paz y mucha tranquilidad. Él propone varios puntos en Barcelona y a través de unos dispositivos electrónicos que se ponen en la cabeza y un software especializado, él mide los pulsos neuronales de las personas y caracteriza 5 sensaciones. Estas 5 sensaciones son la aceptación, la excitación, el interés, la relajación y el estrés. Y a cada uno lo mide con un porcentaje según el espacio en donde esté. Entonces es muy importante tener en cuenta esto porque la idea de este análisis es llegar a un punto de desarrollar un esquema básico que me lleve a unos porcentajes altos de calma, de tranquilidad, de aceptación, de comodidad y disminuir al máximo esos niveles de estrés. Listo, podemos continuar con la presentación. Entonces, les voy a presentar este proyecto. Ese es un proyecto que está dirigido principalmente a jóvenes con problemas de salud mental, específicamente problemas de drogadicción, problemas de personalidad, problemas de género, problemas de depresión y alcoholismo. Es un proyecto que está localizado en Australia, se llama Espacios de Cabeza y él está localizado precisamente en el primer piso del centro Alfred Health en Victoria, Australia. Es un proyecto que no tiene más de 500 metros cuadrados y básicamente se desarrolla en consultorios y zonas de estar y relajación. Para continuar con esto, les presento el arquitecto. La empresa es una empresa australiana, se llama Tectura Arquitectos. Ellos proponen una metodología de trabajo muy incluyente. Se enfocan directamente en el cliente y en las partes interesadas para arrojar soluciones más acertadas y exitosas, y igualmente lo complementan con la investigación y la innovación para asimismo resolver mucho mejor los problemas o las ideas de diseño. Y tienen 3 principios básicos, que es lo que buscamos, estos 3 principios. Y el primer principio es que ellos diseñan edificios saludables. El segundo es que ellos diseñan espacios que fomenten el bienestar. Y el tercero es que ellos diseñan espacios enfocados en el desempeño ambiental. Sigamos. Eso es bastante importante porque si nos vamos a la frase de un principio, se hablaba de la calidad del ambiente y que en parte de este depende del estado de las personas, el comportamiento. En cuanto a la idea del proyecto, ellos proponen tres conceptos básicos que responden a modelos innovadores de centros clínicos. El primer concepto básico es el tema de que el diseño promueva el bienestar y las prácticas laborales eficientes. Este es un espacio que es un espacio de consultorio, es un espacio clínico, pero tiene zonas para los doctores, tiene zonas para los pacientes. Entonces ellos proponen que desde el diseño, este espacio, como es para pacientes con salud y problemas mentales, genere bienestar y le produzca bienestar y a la vez promueva la eficiencia laboral de cada uno de los profesionales que van a estar ahí. ¿Cómo promueve esa eficiencia laboral? El solo hecho de que los espacios me permitan a mí tener relación con el paciente, eso me permite tener un acercamiento mayor con el paciente y conocerlo mucho mejor. La segunda
El segundo concepto de diseño que ellos proponen en la idea es la incorporación de espacios cívicos y la interacción comunitaria. Esos espacios cívicos y la interacción comunitaria toman importancia porque ese es un proyecto que está dirigido a jóvenes. Y cuando yo creo espacios cívicos y creo esa interacción comunitaria, estoy generando un ambiente juvenil, un ambiente que es lo que busca, y eso difumina y desaparece el entorno hospitalario al que le huyen muchas personas. Entonces, es muy importante ese punto en cuanto a lo conceptual en este proyecto. Continuemos con el tercer concepto clave, y son estos conceptos que son básicos y todos los conocemos, y es la forma, el manejo de la forma, el manejo del color y el manejo de la iluminación. Esto lo utilizan para crear momentos que se traducen en experiencias. Y como lo veíamos en un principio, de esas experiencias dependen lo que sienta la persona, lo que recuerde. Entonces, al jugar ellos con este tema, pueden fomentar unos espacios muy interesantes que ayudan mucho a las personas y a mejorar sus condiciones. Ya en cuanto a la función, ¿qué proponen ellos en cuanto a la función de ese proyecto? Que desde los espacios arquitectónicos haya una integración y una coordinación directa con el servicio psiquiátrico y el servicio psicológico y los servicios sociales. Y acompañado esto de una idoneidad profesional, ellos pueden dar respuestas efectivas a las necesidades que tiene cada paciente, que tiene cada joven. Y eso es muy importante porque ellos no se enfocan solamente en el espacio arquitectónico como tal, sino que lo que buscan es amarrarlo como un todo, tanto el servicio como el espacio arquitectónico. Y esto, ¿a qué me refiero con respuestas efectivas? Respuestas como, por ejemplo, va a haber un mejor tratamiento a las personas, a los jóvenes, un mejor acercamiento desde lo arquitectónico, y si hay un mejor acercamiento, pues va a haber una mejor formulación, un mejor entendimiento del problema y al final una recuperación rápida de este paciente. Con esto termino. Les agradezco mucho por su presencia, a todos los que están aquí, y pues muchas gracias a todos. No, hombre, Daniel, muchas gracias a ustedes, a ti, a la doctora y pues Angélica y a su grupo de investigación. Nada, entonces, señores, esto es un tema muy importante que venimos tratando. Ya vimos que el tema de la salud mental tiene mucho que ver también con el tema arquitectónico y no como actualmente se vive, que lo que se hace es adaptar los edificios como a ciertas necesidades. Más bien hay que hacer los edificios diseñados para estas necesidades. Normalmente en la ciudad, si nosotros vemos, la mayoría de las clínicas son edificios viejos que han hecho es tumbar y acomodar muros y paredes para poder adaptarlos a prestar un servicio de salud, mas nunca han sido diseñados ni pensados para responder a esas necesidades que tiene una sociedad. A veces uno dice este tema de la salud mental, pero ¿quién va a creer que sea algo de tanta necesidad? Y mire que nos lo han demostrado estos profesionales en el tema y que se puede también trabajar de la mano con la arquitectura. Y no solamente el tema de la salud mental, tendrían muchas otras conexiones. Algo muy importante que también veo de este proyecto investigativo es que de aquí pueden salir demasiadas investigaciones relacionadas al tema tanto de salud como arquitectónico, porque no es lo mismo diseñar una clínica de salud mental para un edificio de salud, de otro tipo de servicio de salud, ¿cierto? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, pues abre el micrófono y nuestros expositores están totalmente oídos para responderles. Olver está pidiendo la palabra. Dale. Listo. Muy bien. Muy buen trabajo lo que han planteado hasta el momento. Ahí me generan varias dudas. Bueno, varias dudas no, varias formas de entender el asunto. La primera tiene que ver con la primera parte cuando hablan de todo este elemento estadístico y pues desgraciadamente las estadísticas nuestras son muy lejos de las realidades.
¿Producto de qué? Producto de que, por ejemplo, en el caso concreto de la salud, no todo el mundo tiene el acceso, la posibilidad ni de ser tratado, ni de ser hospitalizado, ni de ser llevado. Entonces, si están colocando estos números tan críticos, la realidad tiene que ser triplemente crítica, por lo menos. Entonces, eso nos dice, es importantísimo este tipo de actuación. Máxime en estos momentos, con el momento de la pandemia. Yo tengo un sobrino aquí cerca donde yo vivo, que es médico y está haciendo tratamiento psiquiátrico con la EPS que trabaja. Y me dice, yo vengo trabajando hace mucho rato con esto. Y en este momentico el asunto está extremadamente disparado. Tengo cantidad de pacientes al borde del suicidio, tengo cantidad de pacientes que hay que atenderlos mucho más allá de lo que era normalmente. Entonces, producto de esta situación que estamos viviendo, hay un acrecentamiento total de la situación. Pero bueno, hay otras cositas que yo quisiera tener en cuenta. Desgraciadamente nosotros trabajamos para curar y no para prevenir. Y el espacio está dado principalmente hacia el curar y cómo hacemos para prevenir. Así como la arquitectura que se está planteando en este momentico con el proyecto es para curar, la arquitectura que tenemos y el espacio que tenemos, seguramente, como lo dijo el último expositor, puede ser una arquitectura malsana. La arquitectura crea individuos, como también se habló en el asunto medioambiental, individuos sanos, como también los puede crear malsanos. Y yo recuerdo mucho un estudio que se hizo sobre un jardín infantil en Alemania, en una ciudad alemana, que los niños, hay un grupo de niños que no daban la talla, no arrancaban, y entonces se puso un equipo a estudiar el asunto y resulta que ese grupo de niños del jardín venía de un determinado lugar espacial. Analizaron las características edificatorias y el impacto que tiene en el comportamiento de los muchachos, y eso es lo que está generándole las atrofias a los muchachos. Entonces, mire que el mismo espacio nos ayuda a construir, pero también nos ayuda a destruir. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué hacemos nosotros en una ciudad como la nuestra, en donde tenemos cantidades de líos? Primero, la gente que la tratan con todos los problemas mentales que tienes, muy poca con relación a la realidad. Y segundo, con toda la problemática que tenemos en la ciudad, pues esto se acrecienta enormemente. Entonces, lo que tenemos que hacer no es una arquitectura solamente. Vale que el trabajo tiene todo el significado, no estoy desmeritándolo para nada, pero sí tenemos que hacer es un trabajo totalitario a nivel de una arquitectura sana, una arquitectura que contribuya a la tranquilidad de una población, y evitaríamos tener que llegar a estos espacios de trabajo, aunque es una utopía, ¿no? Espacios de trabajo en el tratamiento de las personas. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias, claro. Holber, por tu comentario. ¿Puedo participar ahí, cierto, Gemay? Sí, vas a complementar un poquito lo de Olver, dale. Sí. Bueno, a mí me parece bien interesante lo que expone Olver y es real. O sea, si los datos que mostramos son bastante significativos y en realidad las estadísticas realmente no se toman para toda la población, entonces la situación en realidad es bien alarmante. Dentro del proyecto, cuando nosotros pues nos reunimos y empezamos pues a divagar entre tantas preguntas, porque ha sido la verdad difícil plantearlo, el tema de la prevención, porque una cosa es proponerlo para curar y otra cosa es prevenir. Pero sin embargo, el hecho de hacer el proyecto nos lleva un poco a sensibilizarnos y a normalizar esas situaciones. Cuando nosotros hablamos de los países en desarrollo o los países desarrollados que digan, ellos ya han normalizado esas situaciones, entonces las personas que tienen esas condiciones se acercan fácilmente a ese tipo de clínica. Entonces, yo lo que creo es que es un proceso, ¿no? Por algo se debe empezar para ir normalizando la situación y así la prevención va a ir de la mano. Entonces, pues estamos aquí como todavía en pañales, pero la idea sí es de que sea algo integral, ¿no? Tanto para la prevención como para la curación de este tipo de comportamientos o de ese tipo de condiciones.
No sé si de pronto Rosa o Marco quieran complementar. Yo quiero Daniel. decir Yo algo quiero, ahí. Yo quiero decir algo. sumarle allí, gracias Angélica, el comentario del profe Olver. Sí, la verdad es muy interesante tener en cuenta la parte de la prevención, si usted bien lo dijo. Aquí, para esa parte, es necesario tener unas alianzas muy estratégicas en pro de la prevención, porque si vemos que la estructura sería como utilizar ese mecanismo, ¿sí? Para mitigar o disminuir un poco la sintomatología o el riesgo, pues digamos así, de la salud mental o de una vez subsanarla, ¿sí? Se necesita tener unos programas específicos de prevención. En estos momenticos tengo entendido que Médicos Sin Fronteras realizó o entregó a la ciudad unos programas de salud mental, pero esto no debe quedar allí. Se debe hacer un esfuerzo de diferentes entidades, eso hace parte pues de la salud pública, ¿sí? Porque si bien es un flagelo importante que abarca pues a nivel mundial. Entonces, en esas alianzas es importante empezar a concientizar un poco también a las personas de qué es la salud mental, porque muchas veces no se identifica realmente qué es. Entonces, si es mi bienestar, entonces, ¿cómo yo voy a contribuir a ese bienestar? ¿Sí? Entonces, para yo poder contribuir a ese bienestar, yo debo tener esa conciencia de cuáles son esas entidades o cuáles son esos factores que me van a permitir tener ese equilibrio. Entonces, hay que empezar con las diferentes entidades a trabajar en esa concientización de la importancia de la salud mental. Posterior a eso, ya se debe implementar ya otras estrategias que permitan ya disminuir los diferentes enfermedades mentales, prevenirlas para no llegar a una hospitalización como tal. Pero aquí es un trabajo en conjunto principalmente. Claro que sí. Ok. Marco, por favor, y luego el compañero Daniel. Tenemos una pregunta de la audiencia. Por favor, tratemos de ser más... Yo le cedo mi palabra a Juan Carlos. No. Dame un momentico. Yo Marcos. creo que... Dale, Marcos, dale. Yo creo que dentro de lo importante de la pregunta o del comentario que hace Olver, es bueno resaltar que el solo hecho de tener el espacio ya, de pensar en para solucionar ese tipo de problemas, está pensado desde la reacción, o sea, desde la prevención, perdón. Porque ahorita no tenemos nada. Hasta hace una semana, la doctora Rosa, Médicos Sin Fronteras y el Hospital Departamental se aunaron para poder entrar a solucionar, a paliar esos problemas. Pero el tener el espacio va a que de alguna forma la gente tenga la posibilidad de, antes de que se presenten problemas mayores, poder irlos tratando, llevándolos en un sitio como... No tenemos que esperar a ir hasta Cali, a ir hasta otra parte donde traten a la gente. Ya, el solo hecho de tener un espacio aquí en Buenaventura va a permitir ser proactivo y generar un poco de atención previa a esos problemas. Listo, Emay. Ok, Juanca, ya te di la palabra que primero levantó la mano Daisy Minota Hurtado. Daisy, ¿te escuchamos? Sí, buenas tardes. Sí, Es lo buenas tardes. siguiente. Ya pues estaba escuchando en cuanto a lo de la articulación, entonces, en el marco de la pregunta de prevención, ¿cuáles son las articulaciones que este proyecto está generando con las entidades de salud y también con las otras universidades que tienen carreras afines que tienen que ver con lo humano, pues para iniciar toda esta sensibilización de este problema de salud mental en Buenaventura? Sí, bien interesante la pregunta de Daisy. Precisamente hemos estado en contacto con la secretaria de Salud, Franci. Tenemos ya abierto un espacio con ella para presentar el proyecto,
Ya tuvimos un primer contacto con el gerente del hospital, donde pues él nos plantea que precisamente él fue como el gestor o promotor de la ciudad hospitalaria para Buenaventura, que es un proyecto macro, pero que este proyecto del Centro de Salud Mental para Buenaventura hace parte de ese gran proyecto, y pues la verdad lo vimos muy interesado en continuar con nosotros. Nos dijo que nos iba a facilitar información de estudios de prefactibilidad, lo cual nos ha motivado aún más para continuar en búsqueda pues de más información que den sustento, y sobre todo pues para que lo podamos hacer de manera adecuada. Y la doctora Rosa Vanessa es la directora de la Universidad Antonio Nariño. En la Universidad Antonio Nariño tienen programas de psicología, y la idea es conectar un poco estas dos profesiones, la arquitectura y la psicología. Sin embargo, les tengo que contar que nosotros hicimos esta propuesta de investigación el año pasado, y nosotros pues igual nadie estaba preparado para un COVID, y nos tocó hacer unos cambios, unos ajustes en el proyecto, porque pretendíamos hacer trabajo de campo, entrevistas, hacer unas visitas a unos centros aquí en Colombia, y teníamos unos contactos, pero tocó hacer unos cambios, y la idea pues es no quedarnos quietos, sino de la mejor forma avanzar y llegar a buen término en este proyecto. Sí, para complementar un poquito lo que dice doña Daisy, si bien vemos que el proyecto está en una fase inicial, una fase de construcción, sí se tiene en cuenta hacer las alianzas pertinentes precisamente para avanzar y fortalecer lo que realmente buscamos. Y para ello sí se tendría en cuenta, bueno, con el permiso de Dios y el apoyo pues de las entidades que igual la arquitecta Angélica ya hay unas conversaciones previas, pero la idea es que la academia, tanto Univalle que tiene trabajo social, ustedes, la Universidad que tiene sociología, la Antonio Nariño que tenemos psicología, entre otras entidades de salud que se aceptan aquí por Buenaventura, podamos hacer una articulación muy importante precisamente para hacer concientización y prevención al mismo tiempo. Ok, claro que sí. Muy interesante la discusión. Juan Carlos, te doy la palabra. Gracias, Emma, y buenas tardes a todos. Bueno, a mí me parece muy interesante el trabajo. Además, se está enfocando en una ciudad en donde sí no hay ningún tipo de, digamos, de edificación, porque pensemos que estamos hablando específicamente de una edificación que de alguna manera subsane en algo el déficit de la atención de las problemáticas o enfermedades mentales que se tienen en Buenaventura. Pero como este también es un espacio en donde hay muchos alumnos, aquí seguramente, que están participando y escuchando, yo quería hacerle hincapié, es que lo que se está tocando en este sitio, perdón, estoy hablando pues como si fuera el espacio de diseño del hospital, tiene que ver muchísimo con la arquitectura de todos los días que se hace en la universidad, por decirlo así. ¿En qué razón? En que, por ejemplo, ustedes en el estudio Se le fue la onda a Juan Carlos un momentico. hacer un énfasis a los alumnos de que si ustedes se ponen a ver, eso es lo que el arquitecto todos los días está haciendo. Porque cuando yo voy a proyectar una casa, debo conocer el cliente. Ahora, hay otras consideraciones como el lugar, que incluye esa parte en donde uno dice, bueno, si yo estoy en un sitio que es plano y no tengo visuales, pues me va a tocar hacer de pronto un proyecto mirando hacia el interior, por decirlo así. Pero si es un sitio que tiene pendiente, que tiene unas posibilidades de visuales, pues entonces yo voy a buscar explorar estas cosas. Lo digo porque este tema o los temas que enumeré, el control, las dimensiones, el ruido de la luz, etcétera, pues son los temas que toca hoy, que se ha vuelto muy de moda la bioclimática. Digo, se ha vuelto muy de moda porque el programa de arquitectura de la Universidad del Pacífico tiene ese énfasis. Yo les estoy diciendo, mire, eso ahora está muy de moda, pero la misma universidad nace con ese énfasis. Lo que pasa es que ahora es mucho más demandante, por decirlo así, y hay un tema que es la cultura, para hablar del tema de la prevención. Pues sí, lo que sucede es que en la medida en que las sociedades tienen un mayor nivel de vida y subsanan rápidamente sus
necesidades insatisfechas básicas, los NBI famosos, pues resulta que cuando supera esas necesidades básicas indispensables, pues se empieza a tener otras que de pronto no son tan básicas y que son importantísimas, estoy completamente de acuerdo, pero que en algún momento están en segundo plano. Entonces, cuando uno habla con personas que viven en esos países desarrollados que ustedes están abordando, pues sí, los niveles son, yo diría que muchos mayores de los que ustedes plantean, que son del 50%, si mal no recuerdo. Pueden ser mucho más altos, e incluso hay países en donde son muchísimo más altos. Entre ellos, por ejemplo, Argentina e Italia, para hablar de dos países que conozco personas y he hablado por otras situaciones sobre temas de este orden. Entonces, y si uno va, por ejemplo, a Bogotá, para hablar de una ciudad nuestra, pues la demanda de estos profesionales es mayor que la demanda en otras ciudades. ¿Por qué? Porque hay un nivel mayor de ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que la prevención va muy de la mano con el tema cultural. Eso es, digamos, pues no tengo estudios que hablen de eso, pero digamos es la percepción que se tiene de esta situación. Porque la pregunta sería, por ejemplo, como arquitectos, yo les preguntaría a todos los que somos arquitectos en esta reunión, ¿cuántos han leído sobre Piaget o sobre Lacan, perdón, o sobre Freud? A lo mejor no somos muchos los que hemos leído sobre esos tres personajes. Y son personajes que hablan sobre los temas que nosotros los arquitectos abordamos todos los días, que vamos a diseñar un colegio, que vamos a diseñar una casa, que vamos a diseñar un hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el tema psicológico siempre está presente dentro de la arquitectura, es lo que yo quería recalcar. Ahora, lógico, nosotros pues lo que podemos es coayudar en la medida en los estudios que demuestren cosas que no son nuevas, como por ejemplo el color, por ejemplo, para la educación. Pero no solamente el color, entonces vuelvo a los temas de la arquitectura. Si yo no tengo un espacio bien iluminado, ventilado, con unos colores agradables, pues a lo mejor lo que voy a desarrollar al interior de ese espacio no lo voy a poder lograr como lo quiero yo. Digo yo, como lo plantea el proyectista o el arquitecto. Pero en la medida en que yo escuche, por ejemplo, para quién es que estoy proyectando, conozca sus necesidades, y reconozca, digamos, las bondades de ello. Por ejemplo, en los jardines infantiles que se utilizan unos colores, hay unas teorías, por ejemplo, de las formas, que son mejores los elementos que no tengan ángulos rectos por cuestiones sensoriales, etcétera. Pues hay muchos estudios de ese orden. Ahora, ya cabe, digamos, la habilidad del arquitecto en llegar a esas, digamos, buenas conclusiones o a esos puntos de encuentro entre lo que quiere el cliente, por llamarle así, y la persona que está haciendo la proyección. Entonces, lo que quiero decir es que todos estos elementos son básicos en la arquitectura. Ahora, en este trabajo se están enfocando a una edificación que va a manejar los problemas de salud mental, que me parece muy importante y en Buenaventura, ¿cierto?, no existe. Ya, por ejemplo, si uno mira hace poco, bueno, no sé exactamente hace cuánto, hubo un proyecto para precisamente remodelar las instituciones, por ejemplo, el hospital psiquiátrico de que hacían menciones aquí en Cali. Y seguramente estas nuevas ideas, porque además no tampoco son, digamos, muy viejas, aunque se sabe el tema de la psicología, cómo influye en los humanos en general. Y hay ejemplos que seguramente muchos de ustedes conocen, hablo de los arquitectos, en Europa, en muchas ciudades en donde edificios multifamiliares completamente vacíos. ¿Por qué? Porque son invivibles y no son nuevos. Y son proyectos de los años 80, los años 70, en Londres, en Italia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo quiero es decirle a los alumnos que nos están escuchando, nosotros como arquitectos influimos, queramos o no lo queramos, seamos conscientes o no conscientes, con nuestros proyectos en la gente, en muchísimas maneras, en los colores que usamos, en las texturas que utilizamos también en los proyectos. Quería decir eso, gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu participación y muy importante el aporte. Esa es la esencia de todos nosotros como arquitectos, diseñar para que la gente se sienta en confort, se sienta bien, independientemente del tipo o de la personalidad, ¿no? Para eso nos capacitamos. Oliver pidió un minutico más. Yo quiero decir algo.
Dame un momentico, Albert, que Angélica quiere decir algo. Tenemos escasos 7 minutos para terminar, por favor. Algo cortico. Lastimosamente, el tiempo en televisión es caro. Entonces, por favor, Angélica, y luego Albert, dale. Listo, no me demoro. Me parece bien interesante todo el aporte que hace el profesor Juan Carlos y quería hacer referencia a algo bien interesante cuando él habla del cliente. O sea, el cliente en muchos proyectos tiene la capacidad de decir, ¿sí? De decir qué quiere, decir cómo lo quiere, dónde quiere ciertas situaciones de esa espacialidad. Y este proyecto en particular lo que tiene es que el contacto a veces para este tipo de proyectos es muy limitado porque el cliente muchas veces es inaccesible. Entonces, por eso el planteamiento de la investigación cuando se propone desde ese marco teórico, hablando de lo que hace Víctor Castro, en este libro La arquitectura del paciente, él hace una paradoja donde se relaciona cómo el psicólogo, el psiquiatra, el arquitecto ve a esa persona y cómo de pronto otras personas la ven. Entonces, esa falta de acceso a ese cliente es lo que hace que este proyecto de investigación realmente nos lleve a tener como tanto vaivén y nos fue muy difícil seleccionar el marco teórico precisamente por eso, porque el cliente no lo podemos contactar casi que directamente. Entonces, era eso. Listo, Olver. Dale, Olver. Bueno, concretico, mire. Espérate, Olver, que hay una réplica de Juan Carlos. Es que dado esto se genera una discusión bastante interesante. Juanca, no te escuchamos. No, sencillamente quería decir que yo sé que en el caso del cliente, como lo estamos planteando específicamente ya para una persona que tiene trastornos mentales, pues siempre es a través del tercero. ¿El tercero quiénes son? El psicólogo, como lo dijo bien Angélica, o el psiquiatra, e incluso el arquitecto. Es más, si yo no conozco eso, pues yo como arquitecto le voy a decir, pues tengo que ir a ver las clínicas. Y de hecho, yo he hecho esas situaciones. He ido a visitar y a mirar a las personas, ¿ya? Porque uno puede tener una percepción, puede ser positiva o negativa, ¿no? En cualquiera de los dos sentidos, pero si uno quiere realmente hacer, uno tiene que ir a ver qué hace la gente, además porque pues todas las personas que tienen problemas o trastornos mentales, pues hay de diversísimas maneras, tipos de atenciones y no todos tienen el mismo tipo de tratamiento, por decirlo así. Entonces eso hace mucho más complejo ese tipo de proyectos, ¿ya? Entonces me parece muy interesante, muy válido, sino que yo quería hablar era como sobre todo de la generalidad del cliente en los proyectos de arquitectura, ¿ya? Porque pues aquí están muchos alumnos y entonces decir, ojo, es importante, pero no todos, como bien lo dijo Angélica, podemos acceder a este tipo de clientes, porque hay unos que son accesibles, que uno puede conversar con ellos, pero hay otros en que no se puede conversar con ellos. La relación es de otro orden, entonces es mucho más complejo. Claro que sí. Gracias a ti, Juanca. Dale, Olver. Bueno, varias cositas. De antemano, reitero, no estoy diciendo que el proyecto no sea importante cuando hablo de el elemento externo. No, me parece que es muy importante. Ya que existe un espacio de esos, ya es muy positivo. Lo que pasa es que yo entiendo el trabajo como la relación entre la arquitectura y la salud mental. O sea, la arquitectura como un elemento curador o generador de problemas mentales. Entonces, son dos situaciones que se están viviendo allí, ¿sí? Y nosotros podemos hacer una arquitectura para prevenir y una arquitectura para curar. O sea, antes de. La otra circunstancia es que no siempre vamos a llegar a estados totalmente, como dije ahora, utópicos de curación total, de salud total mental. Porque si no, ¿qué pasa con los países nórdicos que tienen unos índices altísimos de suicidio y cuando tienen resuelto casi todas las situaciones de vida? Entonces, llega una monotonía de vida que es lo que los lleva a perder el sentido de la misma vida, ¿sí? Y ya para redondear, es lo siguiente. Yo considero el trabajo del arquitecto como un psicólogo del espacio. Y en esto tenemos nosotros que contribuir enormemente en la construcción de ello como tal, como lo han reiterado en la misma línea Juan Carlos, y es que en la medida en que nosotros realmente enseñemos a hacer un trabajo de la sensación del espacio,
podemos lograr elementos muy positivos, pero si nosotros nos metemos exclusivamente en un elemento funcional, estrictamente, entonces estamos perdiendo un poco el norte dentro de ello. Nosotros somos psicólogos del espacio. Generamos espacio a partir de sensaciones y no de dimensiones. Si nosotros logramos entender eso, avanzaremos enormemente. Mientras tanto, seguiremos creando los cajones para que la gente subsista a través de todas las problemáticas mentales que genera esta sociedad a producto de su economía, producto de la relación espacio-valor, espacio-tiempo y todo lo demás. Muchas gracias. Vale, Olver, muy amable por tu apreciación. Vamos con una última pregunta. Nuestro director levantó la mano. Lo escuchamos, señor director. Con usted terminamos para darle cierre a esta conferencia del día de hoy. Aló, sí, buenas tardes, compañeros. Principalmente, pues, felicitarlos a todos, ¿sí? Por el buen trabajo que se está haciendo, sí, pero tengo una pregunta, un poco más a la parte, digamos, de datos espaciales. ¿Hay alguna información que tengan de en qué parte de la ciudad están esos enfermos mentales? ¿O en qué parte de la ciudad más se dan esos enfermos mentales? ¿Sí tienen esa información? Yo creo que eso nos lo puede aclarar un poquito la doctora Rosa Vanessa. De pronto tiene algunos datos más exactos. Por aquí veo que se acaba de conectar el director del hospital. Marco, ¿es él? No se verifica, por favor. Si quiere dar unas palabras antes de que se acabe el tiempo. Bueno, veo que la conexión como que le estaban fallando a la profesional. Marcos tampoco te contestó, Angie. Hola. Estoy verificando. Marco. Ahí se conectó. Hola. Sí, doctora, ¿la escuchamos? Les decía que frente a tener un específico por sector, como decía, no, definitivamente no se logra entender nada. Está muy mala la conexión. Hay sectores donde está lloviendo y pues ustedes saben que de pronto no tenemos muy buena conexión. Me quedan 2 minutos. Yo creo que con eso vamos a dar entonces final. Gemay, démosle un minutico que ahí como que está conectando el director, el gerente del hospital, que no sé si de pronto quiere dar unas palabras del proyecto. Démosle, esperemos estos 2 minuticos y ya si se corta, pues ni modo. No, pero voy de todas maneras a despedirla porque no me gusta que se corte y se quede así como mal terminado. Ya. Sí, porfa. Sí, entonces, sí. Si alcanza a hablar, pues lo escuchamos. De todas maneras, como les decía, creo que es Julio Harrison, ¿cierto? Ya le damos la palabra. ¿Es Julio? ¿Angélica? Sí. No, mira, se conecta y se desconecta. Tiene como mala señal también. ¿Sí? Se desconecta. Okay. Sí, se desconecta. Ahí volvió y se conectó. Julio, lo escuchamos. Tenemos un minutico. Aló, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Lastimosamente, el tiempo de la reserva se nos acaba. Tenemos 1 minuto para poderlo escuchar. Por favor, adelante. A ver, es un placer estar aquí presente. Pues lastimosamente tenía un contacto con Planeación Nacional y por eso me impidió estar con ustedes. Pero estoy atento. Me explicó el arquitecto Marco Preciado y la doctora Angélica Marín, ¿no? De todo el proceso, y me parece supremamente importante poder articular ese proceso.
Claro que sí, muy amable. Muchas gracias por sus palabras. Señores, no siendo más, ya se nos va a cortar. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Con esta última charla damos por finalizado el ciclo de Gracias, Julio. conferencias. Ok, quedo muy atento, ¿no? Claro Bueno. que sí. Ok. Muchas Claro gracias. que sí. Muchachos, nada, despidiéndome de ustedes. Esto ha sido una grata experiencia. Hicimos 4 charlas, creo que nos fue de maravilla como programa. Esperemos que Juan Carlos, creo, con el tema de urbanismo va a arrancar otra. Esperemos apoyarlos igual como nos apoyaron a nosotros. Y nada, muchachos, tengan un feliz resto de tarde. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por apoyarnos. Y la charla queda montada en YouTube para aquellos que la quieran volver a compartir en mi canal. Voy a abrir un canal para el tema del grupo de investigación para que lo puedan bajar ahí, para que no sea pues como tema personal y lo pueden ver y repetir nuevamente por ahí. Muchas gracias. Estaremos presentando nuevos eventos. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Emma. Gracias a todos. Chao, Hasta luego. chao. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz bendecida pues. tarde. Se cuidan. Ok. Gracias. Gracias, Julio. Estamos hablando ahí. Muchas gracias. Gracias, Marquito, Au, au. hombre, por tu apoyo. Nos fue muy bien, muy bien, muy No, hombre, bien. con mucho gusto. Sí, Angélica, Chévere, muy chévere. Bajó bien, el muy profesor bien. Marco, desbajó. Sí, estuvo muy chévere. Todo el tiempo fue apenas. No, y Gemma, y de verdad que te felicito porque hacer esto, quitar todo tiempo y vos has sido súper juicioso, las programaste, nos dijiste, vea, usted va tal día, todo funcionó como un relojito, todo estuvo bien agendado y la verdad que esto dinamiza el programa. Me siento pues de verdad muy contenta y nos de que hayamos mostramos. eso. Sí. Mostramos lo que estamos haciendo desde el programa como tal. Los invito a los demás compañeros. Es muy importante. Eso es lo más importante. Claro, crear grupos de investigación. Yo sé que tenemos otros temas aquí internos administrativos, pero muchachos, hay que investigar, hay que escribir, hay que publicar. Y sobre todo por nuestra ciudad, nuestra comunidad, o sea, tipos de proyectos de investigación que impacten y que generen bienestar a la comunidad. Entonces, la idea es continuar y es llevar este proceso hasta donde pues mejor podamos. Claro. Entonces, que sí. Así vamos avanzando. Okay, gracias, muchachos. Rosa, también, Olver. Gracias por tus comentarios. Ok, Dios me los bendiga a todos, que estén muy bien. Okay. Igualmente. Bueno, felicitaciones, May.